Bienvenidos a lo que va a ser nuestra clase de Azure Storage. En principio, vamos a comenzar en el día de hoy hablando sobre lo que es el servicio de storage dentro de Microsoft Azure. Por supuesto, hasta este momento nosotros ya habremos de alguna forma utilizado el servicio de storage dentro de Azure cuando precisamente aplicábamos el primer despliegue de nuestra máquina virtual. En el día de hoy, nosotros vamos a conocer un poco de forma más abstracta, de forma general, lo que significa Azure Storage dentro de lo que va a ser el sistema con mayor uso en la plataforma. Es importante mencionar que si bien nosotros vamos a enfocar esta clase en su completitud a lo que va a ser hablar de Storage Account, realmente no es el único servicio de almacenamiento que por supuesto proveerá en este caso Azure. Es importante también mencionar de la misma forma que sí, en este caso vamos a estar en presencia del uso de storage más frecuente dentro de lo que es, por supuesto, Azure. Para continuar entonces con nuestra explicación, vamos a ir a nuestra consola de Azure y vamos a buscar explícitamente, ¿ok? Dentro de lo que van a ser nuestros recursos, aquel recurso con el nombre Storage Account. Ahora, nosotros entraremos, al igual como lo hicimos en el despliegue de nuestra máquina virtual, a la subconsola de administración para todo Azure Storage Account. Básicamente, cuando nosotros hablemos de un Storage Account dentro de lo que va a ser el mundo Azure, estamos hablando de una unidad lógica que nos va a permitir, en principio, alojar 4 tipos de almacenamientos distintos. Por supuesto, luego nosotros vamos a ver que estos tipos de almacenamientos podemos nosotros optimizarlos de tal manera que si, por ejemplo, nosotros quisiéramos guardar alguna data de histórico cuya de alguna manera principal característica sea que no la vamos a consultar o de alguna manera no se va a tener acceso frecuente a lo que va a ser ese tipo de almacenamiento, pues podemos de alguna manera optimizarlas para que entonces tenga un costo menor sobre la plataforma. Por otro lado, si nosotros de alguna forma vamos a almacenar data, la cual requiere de un uso frecuente, la cual requiere de una velocidad de IOTS considerable, también vamos a poder, en este caso, optimizar ese storage account para precisamente, en este caso, poder optimizarlo. En principio, vamos a comenzar entonces con lo que sería la creación de nuestro storage account. Tal cual hemos utilizado nosotros esta funcionalidad, presionaremos el botón de Create y el sistema nos llevará entonces en este punto a lo que sería el wizard de creación o el paso a paso de creación. Es importante mencionar que en este caso nosotros estaríamos interactuando con un servicio de tipo PaaS. Esta definición que hemos dado nosotros sobre servicios PaaS es precisamente que ya nosotros no seremos responsables, por ejemplo, de lo que va a ser la utilización de nuestro sistema operativo. Nosotros no vamos a ser responsables inclusive del software que nos permitirá utilizar la funcionalidad de la tecnología. Específicamente, vamos a ver nosotros que una vez desplegado nuestro componente, nosotros no vamos a tener acceso a ninguna consola del sistema operativo. Nosotros no vamos a tener ningún acceso, por ejemplo, a lo que sería la creación de una carpeta. Fíjense que estamos hablando específicamente de lo que sería almacenamiento, pero vamos a ver que básicamente Microsoft ha diseñado 4 soluciones que van a cubrir, por así decirlo, el uso más frecuente de almacenamiento que hoy en día nosotros pudiéramos tener. Para comenzar, entonces vamos nuevamente a generar lo que sería un nuevo resource group. Con esto, por supuesto, vamos a nosotros de alguna manera tener un orden absoluto de dónde estamos dejando lo que sería cada uno de nuestros componentes asociados a este recurso, por lo cual le vamos a colocar entonces vídeo
Udemy 02 y continuaremos con la creación del resto de los componentes. En este caso, nos solicita que indiquemos un nombre del storage account. Fíjense que en este caso va a ser bastante particular que nosotros conozcamos que si de alguna forma queremos utilizar un nombre que es muy probable que ya esté utilizado y ahora no estamos hablando solamente a nivel de nuestra suscripción o a nivel de nuestro tenant, sino que en este punto, hablar siempre de un servicio PaaS, vamos a contemplar que como naturaleza, como estándar, siempre los servicios PaaS van a ser públicos, ¿ok? Eso quiere decir que por defecto, la opción que nosotros vamos a tener en este punto para lograr alcanzar nuestro storage account siempre va a ser de forma pública, ¿ok? ¿Es la única forma que vamos a tener? No, solamente por defecto va a venir habilitada la opción pública. Es por eso que fíjense que en principio nosotros no vamos a poder reutilizar ningún tipo de storage o de nombre de storage que ya haya sido utilizado por alguna persona, por supuesto, antes de nuestro despliegue. Fíjense cómo, por ejemplo, al utilizar el nombre de storage, nos estamos dando cuenta de que precisamente ya ese nombre lo han utilizado dentro de la región de costa este de los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, por eso, nosotros siempre tendremos que agregar un nombre único, en este caso, en toda la plataforma. Continuamos con lo que sería la selección, en este caso, de la región donde nosotros queremos desplegar lo que sería nuestro dispositivo. Vamos a seguir eligiendo, en este caso, costa este de los Estados Unidos. Luego vamos a tener la posibilidad entonces de empezar una primera parte en lo que va a ser esta optimización que mencionábamos nosotros antes. Hemos mencionado entonces que, por ejemplo, dentro de esta optimización vamos a poder, si nuestra data no es de alguna manera de acceso rápido, de acceso en caliente, como se le suele denominar a esto también, vamos a poder optimizar en este caso lo que sería entonces esa frecuencia para tener un menor costo. Y por supuesto, si nuestra storage account o nuestro almacenamiento va a ser un almacenamiento que va a recibir constantemente data y va a ser leída esa data constantemente, pues nosotros también vamos a poder, por supuesto, optimizarla en lo que sería esa evaluación. Por supuesto, ahora simplemente lo vamos a dejar en estándar. Por supuesto, nosotros vamos a ver algunos casos de uso que nos van a permitir a nosotros, por supuesto, realizar lo que sería, en este caso, la segregación de cada una de estas opciones. Bien, continuamos. Luego vamos a tener entonces de alguna manera una subdivisión de qué tipo de storage nosotros vamos a querer utilizar. Por ahora vamos a mantenernos entonces en conocer que existe una forma de utilizarlo como block storage, existe una forma de decir que vamos a utilizar una versión de storage V1 y existe la opción que vamos a elegir que sería utilizar la versión 2 del storage, ¿ok? Ya vamos a ver a detalle qué significa cada una de estas opciones. Por ahora lo vamos a dejar, en este caso, dentro de lo que va a ser la opción predeterminada. No menor, hay que mencionar que dentro de los cloud providers, y acá amplío un poco el ámbito, no vamos a hablar solamente de Microsoft Azure, sino vamos a hablar en general en cloud computing, los servicios de almacenamiento de storage, por ejemplo, Azure Storage Account. Por ejemplo, si nosotros hablamos de lo que sería, en este caso, AWS, hablaríamos de un bucket DS3. Y así con cada uno de los proveedores de nube, vamos a tener nosotros una disponibilidad sumamente alta para el almacenamiento de datos. Normalmente, cuando nosotros hablamos de que vamos a tener una gran alta disponibilidad, estamos hablando que vamos a tener una disponibilidad de 99,999999, es decir, 7 nueves, lo que se traduce a que nosotros vamos a tener, por así decirlo, una perdurabilidad del dato de realmente muy buenas proporciones.
Esto, de alguna manera, para resumirlo, quiere decir que nosotros vamos a tener múltiples copias de lo que sería esta data, ¿ok? Que nos garantizarán que ante una falla de causa o índole mayor, nuestra data aún seguirá siendo preservada. De vuelta, ahora de alguna manera nos interesa conocer el funcionamiento de lo que es Azure Storage Account, pero luego nosotros vamos a entrar en detalle de cada una de las posibilidades que vamos a tener, específicamente hablando del Storage Account. Bien, lo vamos a dejar entonces por defecto ahora, que esa replicación nosotros queremos hacerla georredundante, ¿ok? Y en modo solo lectura. Bien, vamos a avanzar a lo que sería entonces nuestra parte de networking. Bueno, en el apartado anterior hemos empezado la descripción con lo que sería que un servicio de tipo PaaS siempre por defecto vendrá configurado como endpoint público. Eso quiere decir que si nosotros quisiéramos guardar data en ese storage account o de alguna manera requerir data guardada en ese storage account, lo vamos a tener que hacer a través de Internet o un endpoint público. ¿Ok? Por supuesto, al pasar del tiempo, y esto cuando menciono el pasar del tiempo es la experiencia propia que ha tenido Microsoft Azure con sus clientes, básicamente sus clientes han requerido que en este punto esa información no viaje a través de un endpoint público. Nosotros vamos a tener múltiples opciones para poder realizar esa comunicación de forma privada. Uno de los que apunta a ser la solución mucho más fácil que las anteriores es crear lo que se conoce como un private endpoint o un punto de acceso privado. Básicamente este punto de acceso privado realizará lo que sería una interfaz, en este caso virtual, de, por supuesto, comunicaciones, una NIC interface, una interfaz de red, de este caso, lo que sería básicamente una tarjeta de red de nuestro equipo, la cual será asignada a nuestro storage account para poder asignarle una IP privada dentro de nuestra VNet. Esto, por supuesto, va a garantizar que nosotros ahora podamos realizar lo que sería, en este caso, la opción de acceder a este propósito, a este storage, mediante comunicación privada y no a través de lo que va a ser, en este caso, la parte pública. ¿Ok? De más está decir que normalmente este tipo de soluciones suelen ser soluciones para empresas cuya seguridad de redes necesite ser un poco de alguna manera más segura o tener un nivel extra de seguridad, una capa extra de seguridad. ¿Ok? Entonces, básicamente, esta parte que nosotros estamos viendo por acá, precisamente va a tener entonces lo que sería la administración de este storage account, que por defecto es público, para convertirlo en privado. ¿Ok? Avanzamos. En este punto, vamos a tener nosotros de alguna manera, lo que sería la opción de poder tener entonces la capacidad de programar nuestros respaldos. Y de vuelta, fíjense cómo nosotros no estamos interactuando con ningún sistema operativo, nosotros no estamos administrando con ningún software que nos permita, por ejemplo, tener un file server, a diferencia como sería en on-premise, pero fíjense cómo entonces el servicio PaaS nos permite solamente elegir las opciones que nosotros necesitemos. Por ejemplo, entonces nosotros pudiéramos activar lo que se conoce como el sub delete, que si lo queremos hacer un símil con lo que sería la tecnología de on-premise, esta sería nuestra papelera de reciclajes, ¿ok? Bueno, de esta manera, fíjense cómo nosotros podemos habilitar, según sea el caso de uso, básicamente nuestro medio de recovery y también nuestro medio de versionamiento de storage account, ¿ok? Continuamos. Luego, vamos a tener algunas características de personalización que vamos a poder explotar en un 100% cuando nuestro caso de uso sea bastante personalizado. Por ejemplo, fíjense que nosotros pudiéramos habilitar entonces que sí o sí
la comunicación a través de lo que va a ser el storage account deba realizarse a través de un protocolo cifrado, ¿ok? Normalmente, aunque nosotros vemos que ya esta funcionalidad viene habilitada por defecto, bueno, no era así en un pasado. Básicamente nosotros podríamos establecer comunicación a través del puerto 80 o a través del puerto 443. Hoy en día, por supuesto, mejorando lo que es la seguridad, en este caso, de todo el ambiente de, en este caso, Azure, bueno, se han habilitado por defecto, pero aún aquellas tecnologías que siguen utilizando un protocolo no seguro todavía quedan habilitadas, ¿ok? Entonces vamos a ver que tenemos la opción de transmitir la data sin encriptar. Dicho sea de paso, no es recomendado que nosotros transfiramos data mediante protocolos sin cifrado. Y por supuesto, lo que sería la opción entonces de habilitar en ese caso el cifrado. En este caso, para nosotros poder cifrar ese dato, bueno, vamos a tener entonces la opción de utilizar keys, que en este caso van a ser keys proporcionadas por el proveedor, o vamos a tener también la opción de generar nuestras propias keys. Por supuesto, acá vamos a tener la forma de cómo utilizar esa opcionalidad. Luego, vamos a tener algunas opciones de, en este caso, personalización. Yo les hacía referencia entonces en la primera parte de nuestra explicación, que precisamente fíjense que nosotros vamos a tener configuraciones como por ejemplo de tipo frío, de tipo cool, donde la data no es lo suficientemente frecuente. Nosotros vamos a hacer una optimización, en este caso, a lo que va a ser, por supuesto, ese tipo de data. O si nuestra data es hot o está en caliente, ¿ok? Vamos a hacer una optimización para ese tipo de data, ¿ok? Normalmente, lo que tiene que de alguna manera diferenciar el cool del hot es que vamos a ver que se provee mucha más velocidad de lectura, ¿ok? Y en este caso vamos a proveer un costo menor de almacenamiento, pero vamos a tener un costo mayor para poder hacer transaccionabilidades de lectura o escritura, ¿ok? Es una especie de juego en la cual nosotros vamos a poder de alguna manera determinar cuál es el caso de uso que se adecua más a lo que sería nuestra solución, ¿ok? Luego vamos a tener algunas opciones habilitadas, pero bueno, las vamos a dejar hasta aquí ahora porque vamos a explicar a continuación un poco sobre estos tipos de storage que podemos tener. Avanzamos, hemos visto entonces que la parte de etiquetado, esta sección de etiquetado, suele ser bastante interesante para las automatizaciones, ¿ok? Sin embargo, cuando nosotros veamos nuestra clase, en este caso de lo que va a ser optimización de costos y de alguna manera análisis de costo, vamos a observar también que esto tiene lo que sería una importancia vital para el control, en este caso, de lo que van a ser los costos. Vamos adelante. Fíjense que cada vez que nosotros intentemos desplegar lo que sería un nuevo producto, un nuevo recurso, siempre Azure realizará una validación para asegurarse que nosotros de alguna manera todas las configuraciones que habremos elegido sean en este caso correctas, ¿ok? Sin más que agregar, vamos a crear lo que sería nuestro storage account. Fíjense cómo de vuelta vamos a tener un despliegue sumamente rápido, el cual nos permite en cuestión de minutos empezar a utilizar lo que sería, en este caso, nuestro servicio. Una vez finalizado lo que sería el despliegue de nuestro recurso, vamos a ir directamente al mismo, obteniendo así la consola de configuración de nuestro recurso, ¿ok? Fíjense que va a ser habitual que por cada uno de nuestros recursos nosotros tengamos una consola de administración con todas las características propias de su administración. Siempre vamos a tener una primera parte donde vamos a poder obtener la auditoría de todo lo que va a ser nuestro equipo, ¿ok? O nuestro componente. Luego vamos a tener entonces una parte que en este caso será las partes de configuración, como por ejemplo accesos, el tipo de replicación que estamos obteniendo, el tipo de encripción que estamos utilizando, si tenemos alguna configuración necesaria, en este caso para el área de networking, ¿ok? Y dependiendo de los recursos, vamos a tener opciones extras.
Con esto me quiero referir a que nosotros estáticamente en este componente podríamos alojar también páginas web. Es importante mencionar que estas páginas no deben contener, por así decirlo, estructuras o programaciones que busquen contenido dinámico, que busquen de alguna manera ser utilizadas e interpretadas por un lenguaje de programación, ya que en este caso el Azure Storage Account permite tener solamente sitios estáticos, ¿ok? Luego, por supuesto, nosotros vamos a tener los ad service, los cuales nosotros vamos a poder hostear lo que sería nuestra página totalmente programada, en este caso en nuestro lenguaje de preferencia, en el cual, por supuesto, sí se le va a hacer un tratamiento adecuado de esa página web. Ok, vamos a continuar entonces con lo que sería nuestro punto principal, que es el almacenamiento, el cual nosotros vamos a poder utilizar. En este caso, vamos a irnos nuevamente al overview y vamos a empezar a hablar sobre los 4 tipos de almacenamientos que normalmente son utilizados en la plataforma de Azure. Número 1, vamos a tener los que son los containers. Y estos containers van a ser grupos lógicos en los cuales nosotros vamos a poder almacenar data. La única, de alguna manera, característica que nos daría el uso o comprender el uso de lo que es en este caso lo que podemos almacenar dentro de un container es que siempre van a ser tipo objetos. Por ejemplo, yo podría guardar .jpg, yo por ejemplo podría guardar carpetas con data, yo por ejemplo podría guardar .pdfs, pero fíjense que estamos hablando siempre de data, en este caso en tipo objeto o archivos, ¿ok? Va a ser la definición que vamos a tener para lo que es en este caso un Azure Container. Es importante mencionar que cuando nosotros creemos un Azure Container, vamos a poder, entre otras cosas, definir el nivel de acceso que vamos a poder tener. Por ejemplo, un acceso privado significaría que nosotros vamos a tener que autenticarnos para poder acceder a lo que sería ese storage account. Un acceso de tipo block, vamos a tener solamente acceso a lo que sería leer la data de forma anónima, ¿ok? O un acceso de tipo container, donde básicamente va a ser un dispositivo público, donde sin necesidad de autenticarnos, vamos a poder, en este caso, utilizar el guardado y extracción de data, ¿ok? Por supuesto, esto tiene que ver mucho con lo que es, de alguna manera, el objetivo de nuestra aplicación y para qué está siendo utilizado. En este punto, va a ser interesante para nosotros saber que fíjense que más allá de lo que sería el nombre y más allá, en este caso, de lo que sería el tipo de acceso que nosotros tengamos, no observamos ningún tipo de configuración o factor que nos indique algo como para referenciar qué cantidad de espacio podemos almacenar nosotros en el container. Es interesante mencionar que cuando nosotros hablemos de container, no vamos a tener un límite visible, por supuesto, dentro de lo que va a ser la operatividad de Azure. ¿A qué me quiero referir con esto y focalizar? En este punto, dentro de Azure, hemos mencionado nosotros que uno de los pilares fundamentales que va a tener la plataforma es específicamente cobrar por el uso de accesos o recursos que nosotros obtengamos. Eso quiere decir que el modelo de costo, y ahora sí, ahondado a lo que es nuestro container, solamente nos cobrará por la cantidad de espacio que nosotros utilicemos. Eso quiere decir que si entonces yo tengo almacenado 500 gigas, por supuesto mi factura va a venir referenciada a esa cantidad de almacenamiento. Y si por ejemplo yo tengo 15 terabytes, con este mismo container voy a poder almacenar esa información y por supuesto recibiré en este caso mi facturación orientada a esa cantidad de datos que estoy guardando. Es por esto que nosotros vemos que no tenemos un límite visible, ¿ok? Por el cual entonces de alguna forma podríamos considerarlo como infinito, ¿ok? Entre comillas por allí, pero que básicamente de alguna manera va a ser muy difícil que un cliente alcance el límite total de lo que va a ser entonces en este caso un container, ¿ok? Es por eso que no vemos ningún tipo
por supuesto, de lo que va a ser indicativo para de alguna manera aplicar una cuota o límite a lo que sería este tipo de almacenamiento, ¿ok? Una vez más, para resumir, recuerden que va a ser entonces el almacenamiento de tipo objetos, ¿ok? Donde nosotros vamos a poder almacenar archivos o carpetas, pero por ejemplo, no podremos guardar data, por así llamarlo, ¿ok? Vamos a avanzar en los otros tres tipos de almacenamiento. Volvemos nuevamente entonces a lo que va a ser nuestra pantalla principal y vamos a evaluar ahora lo que va a ser los file shares. En este caso, vamos a hablar que este tipo de almacenamiento va a ser lo más común, va a ser lo más similar a una carpeta compartida que muy probablemente nosotros ya habremos utilizado. En este caso, fíjense que nosotros al crear un nuevo archivo compartido, básicamente entonces vamos a tener la posibilidad de aplicar un nombre y ahora sí, fíjense que se nos va a mostrar, por ejemplo, que nosotros pudiéramos aplicar una cuota con la cual yo pudiera decir, perfecto, esta carpeta llamada de esta forma va a tener un límite de 100 gigabytes, ¿ok? O puedo llegar a tener un límite total de 5 terabytes, ¿ok? Entonces, en este caso, fíjense cómo de alguna manera, tiene una similitud muy óptima a lo que es nuestras carpetas compartidas. Básicamente, si nosotros queremos crear una carpeta compartida en un ambiente on-premise, vamos a ver que podríamos nosotros entonces delegar lo que eran los permisos en esas carpetas y adicionalmente setear lo que sería el límite para esa carpeta de almacenamiento, ¿ok? Básicamente vamos a crear uno como referencia y ahora ya nosotros tendremos entonces esa primera carpeta compartida con la cual nosotros vamos a poder entonces conectar, ¿ok? Por defecto, este tipo de almacenamiento se realizaría de forma pública de vuelta utilizando lo que sería el protocolo SMB para conectar con nuestros equipos, ¿ok? Es importante mencionar que en este punto pudiéramos tener nosotros la duda de decir, ok, pero en este punto, ¿cómo podría yo decirles que ciertos usuarios van a tener acceso a lo que sería esta carpeta? Es una muy buena pregunta porque fíjense que ahora en la parte superior izquierda vamos a visualizar nosotros que realmente podemos unir lo que sería esta carpeta recién creada a una Active Directory y por supuesto a partir de allí poder asignar permisos a usuarios específicos, ¿ok? Es importante mencionar que dentro de Azure nosotros vamos a tener el Azure Active Directory, pero que este Azure Active Directory básicamente se puede de alguna manera replicar a lo que es el mundo on-premise, ¿ok? En realidad, lo que suele suceder es que mediante un agente que se llama el ADSYNC en este caso, nos va a permitir que nosotros toda nuestra base de datos de usuarios de on-premise podamos replicarla dentro de Azure Active Directory, ¿ok? Entonces, para resumir, fíjense que tenemos entonces lo que sería nuestros archivos compartidos o file shares, donde nosotros vamos a poder compartir información con lo que va a ser, por supuesto, nuestros usuarios. Vamos a volver de vuelta entonces a nuestra estructura principal y vamos a evaluar dos tecnologías que es importante mencionar que si bien no son muy utilizadas, es importante también conocer que las tenemos presentes dentro del Azure Storage Account, ¿ok? Número uno, vamos a tener una tecnología que nos va a permitir guardar información en formato tabla base de datos, ¿ok? Con la cual nosotros pudiéramos tener entonces información en ese formato, por supuesto, almacenada dentro de nuestro storage account. Es importante mencionar que al principio yo les he comentado que normalmente esta data o este tipo de almacenamiento dentro de Azure Storage Account no es muy utilizado. Esto tiene su razón de ser y es que precisamente lo que es el tipo de almacenamiento en forma de tabla tiene competidores muy fuertes y cuando hablo de competidores muy fuertes hablo de otros recursos dentro de Azure que van a permitir que nosotros tengamos valor agregado, ventajas agregadas sobre el guardar lo que sería esta tabla dentro de un storage account. Simplemente, por ejemplo, nosotros podríamos optar
en guardar lo que sería nuestra base de datos o nuestra información en formato tabla dentro de un SQL, Azure SQL, y nos vamos a dar cuenta de que vamos a tener N cantidad de ventajas sobre lo que es guardar la información dentro de un storage account y en este caso específicamente utilizando lo que sería la tecnología de tablas, ¿ok? Simplemente por eso no es muy utilizada. De otra forma, también vamos a tener lo que se conocen como la capacidad de tener colas de servicios, ¿ok? Es importante mencionar que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de nuestros smartphones, fíjense que una de las cualidades de nuestros smartphones es enviarnos notificaciones dependiendo de las aplicaciones que nosotros tengamos en este momento instaladas. Ahora fíjense algo particular. Bueno, es muy bien sabido por todos que la cantidad de smartphones, tal vez en un país, pueda duplicar e incluso triplicar el número de habitantes. Eso quiere decir que si, por ejemplo, nosotros tenemos un país con 40 millones de personas, en ese país, por lo mínimo, van a haber 80 millones de dispositivos smartphone, ¿ok? O hasta, pudiera ser el caso, 120 millones de, en este caso, smartphone, ¿ok? Que sería triplicar, en este caso, la población. Entonces, ¿qué quiero focalizar con esta pequeña introducción? Cuando nosotros recibamos entonces esas notificaciones, por ejemplo, una notificación sobre nuestra app de delivery, una notificación sobre lo que sería nuestra red social. Es importante mencionar que fíjense que estaríamos hablando de un tráfico increíblemente grande. Estamos hablando de 120 millones de lo que serían envío de notificaciones, con lo cual, si nosotros quisiéramos enviar todas esas notificaciones, por así decirlo, en el mismo tiempo, vamos a tener que tener una infraestructura sobredimensionada, ¿ok? Con lo cual, esto seguramente representaría un costo mayor para la empresa. En cambio, entonces para no optar por esta primera opción, normalmente se suelen obtener lo que serían las colas de servicio, donde por ejemplo yo podría hacer el envío de las primeras 30 millones de notificaciones y almacenar en una cola de servicio, y aquí entra en juego lo que sería nuestro almacenamiento, almacenar esas otras 60 millones de notificaciones. Fíjense que ahora ellas van a estar allí simplemente realizando o esperando su turno para poder ser disparadas y de esta manera yo reduzco considerablemente lo que son los costos de envío de funcionalidad, ¿ok? Es importante mencionar que de vuelta he mencionado que esta característica no es muy utilizada en este caso dentro del storage account. Y el porqué de esto es nuevamente que nosotros tenemos entonces recursos totalmente especificados, totalmente especializados en lo que solamente no va a ser, en este caso, el manejo de colas, sino, por ejemplo, manejo de caché, manejo de alguna manera de notificaciones múltiples y esos recursos están totalmente optimizados para lo que sería, por supuesto, en este caso, manejo de colas, ¿ok? Es por eso que hoy en día no es muy utilizado dentro del storage account, pero Azure sí tiene otros referentes, los cuales van a, por supuesto, a encargarse del manejo de este tipo de casos de uso. Perfecto. Nuevamente, entonces, habremos cubierto nuestro punto sobre lo que es el almacenamiento dentro de Azure, ¿ok? Por supuesto, fíjense que nosotros vamos a tener muchísimas más opciones, pero son opciones de monitoreo, son opciones de automatización que exploraremos nosotros más adelante en nuestro curso de Azure Administrator. Por lo pronto, espero que les haya gustado esta clase y nos vemos en la próxima clase de networking.